Haz esto y despertarás sus ganas de estar muy cerca de ti, no como un impulso fugaz que se diluye con la primera distracción del día, sino como una corriente subterránea que asciende desde el cuerpo hasta la mente y lo obliga, casi sin querer, a buscar tu presencia. No voy a revelarte cada detalle ahora mismo, porque la verdadera potencia de este proceso no radica en una frase suelta, ni en un truco de laboratorio emocional, sino en el orden interno que construimos paso a paso, capa por capa, hasta que tu energía se vuelve el lugar más respirable que conoce. Lo que sí puedo prometerte es esto: si te quedas hasta el final, voy a entregarte la pieza que la mayoría ignora, la llave que sella el estado y acelera el acercamiento, la diferencia entre una reacción aislada y una necesidad constante de estar a tu lado. Imagina por un instante que dejas de medir tu valor por los mensajes que llegan y comienzas a medirlo por la calidad de la emoción que eres capaz de sostener sin mirar el teléfono. Imagina que, en lugar de perseguir, invitas; que en lugar de apretar, aflojas; que en lugar de reclamar, respiras. Esa inversión de fuerzas crea una grieta en el guión que el mundo te vendió. La cercanía no se arranca, se provoca desde el estado correcto. Y cuando aprendes a encenderlo en tu cuerpo, tu sola presencia cambia el aire de cualquier habitación, y él, aún sin entender por qué, empieza a preferir ese aire. Todavía no hemos entrado en técnicas ni horarios, pero te adelanto que habrá un momento del día que convertiremos en tu aliado. Una ventana donde tu mente aprende más rápido y tu corazón emite más claro. Para llegar ahí contigo, necesito que te comprometas con algo simple: permanecer hasta la última parte, donde te daré la palanca que convierte todo en inevitable. No estamos hablando de manipulación ni de promesas vacías. Estamos hablando de educar a tu sistema nervioso para que la emoción que quieres vivir mañana empiece a sentirse hoy. Cuando el cuerpo reconoce esa emoción como su nueva base, deja de pedir confirmaciones desesperadas y comienza a emanar señales coherentes. La coherencia es sexy. La coherencia es segura. La coherencia invita. Esa es la razón por la que ciertas personas, sin decir demasiado, parecen rodeadas de una gravedad suave que lo atrae todo. Vamos a construir esa gravedad en ti. No con teorías que se olvidan en cuanto termina el video, sino con un mapa práctico que empieza dentro y termina fuera. Siempre en ese orden, siempre sin atajos. Quiero que notes algo desde ya. Cada vez que intentaste acercarlo presionando, algo en él se tensó. Cada vez que intentaste explicarte más de la cuenta, algo en ti se vació. Esa ecuación no se resuelve con más palabras, se resuelve con otra química. Cuando cambiamos la química, cambian tus microgestos, cambia tu voz, cambian tus silencios. Ahí se enciende la atracción que no pide permiso, la que no examina, la que simplemente ocurre porque cerca de ti se respira mejor. Y cuando se respira mejor, uno quiere quedarse. Pero el detalle que separa a quien lo logra de quien se queda a medias es una verdad incómoda. Tendrás que soltar el control del cómo para que el cuándo llegue antes. Ese es el componente final que te revelaré al cierre, porque sin él, todo lo demás se queda corto. Mientras avanzamos, quiero que abandones la idea de hacer para que pase y te enamores de ser para que ocurra. Hacer desde la carencia produce ruido. Ser desde la plenitud produce señal. Y el mundo responde a la señal, no al ruido. Por eso comenzaremos entrenando tu cuerpo para que elija una emoción guía que puedas sostener incluso cuando aparezcan las dudas. No será una lista interminable ni un rosario de tareas imposibles. Serán movimientos precisos que, repetidos con constancia, convertirán tu estado en tu mejor carta. Él lo notará en cómo lo miras sin urgencia, en cómo escuchas sin juicio, en cómo te retiras a tiempo dejando una nota alta resonando en su pecho. Quiero que sepas que no estás sola en esta curva de aprendizaje. He visto a personas que venían de años de ansiedad amorosa cambiar el clima entero de sus relaciones al comprender este orden.
no porque su entorno se volviera perfecto, sino porque ellas se volvieron estables. Y la estabilidad, cuando no es fría, sino cálida y viva, crea una atracción que no necesita marketing. Invita a acercarse, invita a quedarse, invita a construir. Eso es lo que vamos a provocar. Una invitación silenciosa que él sienta en el cuerpo antes de entenderla con la mente. Esa sensación leve pero insistente de que contigo, por fin, su respiración encuentra un ritmo. Aquí no hay varitas mágicas, pero sí hay ciencia del hábito emocional. Pequeños rituales que abren la mañana con el pulso adecuado y cierran la noche con un sello que impide que el hilo se deshilache. Entre ambos extremos, tus días se volverán una demostración de congruencia. Lo que sientes, lo que piensas y lo que haces comienzan a caminar en fila. Cuando esa fila se alinea, su deseo de estar cerca deja de depender de tus estrategias y empieza a depender de su alivio. Y el alivio es el anzuelo más contundente que existe. Quiero que te quedes para aprender a crearlo, sostenerlo y finalmente, dejar que él lo busque por sí mismo. Permíteme ser claro con la promesa que te hago. Si permaneces hasta el final, te entregaré el mecanismo que multiplica los resultados de todo lo que aprenderás en medio. No es un truco oculto, es un principio que casi nadie enseña porque exige confianza real. Liberar la forma y quedarte con el estado. Cuando lo aplicas bien, lo dejas venir sin empujarlo, y paradójicamente llega más rápido. Todo lo que hagamos a partir de ahora prepara ese momento. Y cuando llegues a él, vas a entender por qué necesitábamos construir desde dentro hacia afuera. Por qué cada respiración, cada imagen y cada silencio no eran adornos, sino vigas maestras de una casa emocional nueva, donde la cercanía no se mendiga, se elige. Ahora respira hondo. Siente cómo el cuerpo ya intuye que hay un camino por recorrer y decide quedarte. En la siguiente parte vas a entender el marco que sostiene todo este proceso, la unión entre intención clara y emoción elevada. ¿Y por qué? Cuando esa unión se vuelve tu base. No necesitas forzar nada para que el acercamiento ocurra. Solo necesitas encender el estado correcto y sostenerlo lo suficiente como para que él lo prefiera sin darse cuenta. Para que todo lo que acabas de sentir se convierta en un mapa vivo que te guíe sin que tengas que estar recordándote cada segundo lo que debes hacer. Necesitamos entrar en el marco profundo que lo sostiene, la arquitectura interna que vuelve predecible lo que hasta ahora parecía azaroso. Y ese marco se compone de una alianza que a primera vista parece simple, pero que, cuando la encarnas, altera de raíz la manera en que tu cuerpo, tu mente y tu energía se relacionan con el deseo y la cercanía. Intención clara y emoción elevada, dos pilares que se buscan, se reconocen y se sellan como si fueran dos piezas de un mismo mecanismo. Porque la intención sin emoción se queda en idea sin tracción, y la emoción sin intención se dispersa como humo bonito que no mueve nada. Por eso, antes de hablar de palabras, horarios o señales externas, quiero que imagines tu cerebro como un escultor que trabaja sobre arcilla fresca. Un escultor que no entiende de sermones, sino de imágenes precisas, texturas, temperaturas y ritmos. Porque es con imágenes vívidas como el cerebro traza rutas, y es con la química que despierta una emoción elevada. Gratitud serena, ternura consciente, amor que no pide permiso. Como el cuerpo decide que esa ruta es habitable, segura y digna de repetirse hasta volverse tu nueva línea base. Y aquí aparece la coherencia cardíaca como fenómeno tangible, no como metáfora. Porque cuando alineas respiración, atención y sensación en el área del corazón, tu variabilidad cardíaca deja de parecer una montaña rusa y se vuelve una ola armoniosa que tu sistema nervioso interpreta como permiso para bajar defensas. Y cuando bajas defensas internamente, tu expresión externa se desarma de los microgestos de alerta que espantan a quien quieres atraer. Y entonces ocurre la primera gran inversión. Dejas de empujar y comienzas a emitir. Dejas de pedir y empiezas a ofrecer.
Dejas de corregir la realidad a manotazos y empiezas a dirigirla desde adentro con la precisión de quien conoce la palanca exacta. Y es allí donde tu presencia adquiere ese peso suave que no abruma pero tampoco se pierde. Una especie de gravedad emocional que hace que otros, y en particular esa persona, sientan que cerca de ti se respira con una amplitud que afuera no encuentran con facilidad. Sé que vienes de un mundo que te ha enseñado a resolver la atracción con estrategias hacia afuera, con frases, con cronogramas de mensajes, con reglas que te prometen control sobre lo que no puede controlarse sin romper lo que deseas. Y por eso hoy te propongo un orden distinto. Uno que empieza en tu fisiología y termina en su conducta, no al revés. La intención clara no es un quiero que pase, vago y ansioso. Es un veo con nitidez el estado en el que deseo vivir, que se dibuja en tu mente con la precisión de un fotograma que podrías reconocer con los ojos cerrados. Una escena breve donde el cuerpo ya siente el clima de la cercanía antes de que ocurra. Y la emoción elevada no es teatro ni afirmaciones gritadas. Es una corriente mansa que se enciende en el pecho y le dice a tu sistema nervioso, aquí hay seguridad. Y cuando ambos coinciden, la imagen nítida y la sensación estable, tu cerebro deja de registrar esa cercanía como amenaza y comienza a codificarla como hogar. Esa palabra es clave, hogar. Porque la cercanía que se queda no nace del espectáculo, sino del lugar donde el cuerpo de ambos puede descansar sin miedo a perderse. Y ese lugar, por incómodo que suene, primero debes construirlo en ti, moldeando las paredes invisibles de tu casa emocional con respiraciones que hacen sitio, con imágenes que dan dirección y con una disciplina amable que paga dividendos no en horas, sino en minutos. Porque lo que hoy te pido no es una devoción de monje, sino una constancia de artesano. Igual que quien afina un instrumento cada mañana hasta que el oído se vuelve fino y el pulso responde sin pensar. Quiero que te detengas un instante en lo que ocurre cuando la intención es opaca o la emoción es baja, porque ahí viven los sabotajes sutiles que le roban fuerza a tu proceso. Si la escena que proyectas en tu mente es confusa, tu cuerpo no puede adherirle emoción, y si la emoción que eliges es tibia o impostada, tu mente no puede fijarla como mapa. Por eso te invito a escoger una sola emoción guía, gratitud con brillo, calma que abraza, ternura que abre, y a tallarla en tu pecho con una respiración que no force la máquina, que solo marque un ritmo amable, donde el aire entra por la nariz, recorre la cavidad torácica como una luz suave, y sale más lento de lo que entra, como si pulieras el borde de un vaso con la yema de los dedos. Y mientras eso ocurre, coloca en tu atención una escena que no sea un teatro incómodo ni un documental frío, sino un recorte sensorial concreto. El borde de una taza tibia, la textura de una camisa, la luz cayendo en una mejilla, el murmullo de una habitación donde se habla poco, pero se entiende todo. Y permite que esa escena se alimente de la emoción y que la emoción se sostenga en la escena. Porque en esa danza se cocina el estado que luego tu lenguaje, tu mirada y tus silencios van a confirmarle al mundo. Y como sé que te preguntas si eso alcanza para mover la realidad, te respondo antes de que la mente apueste contra ti. El mundo responde con más velocidad de la que imaginas cuando la señal que emites deja de ser contradictoria. Y la contradicción cae cuando tú te das el lujo de sostener lo que deseas sentir sin mendigar pruebas. Porque en términos biológicos, sostener emoción elevada sin refuerzo externo es el equivalente a decirle a tu sistema, esto es seguro. Y cuando es seguro en ti, deja de ser una deuda que vas a cobrarle al otro. Hay un fenómeno que notarás más pronto que tarde, y que conviene nombrar ahora para que no lo confundas con magia o con casualidades complacientes. Cuando tu intención y tu emoción se anclan a la vez, tu percepción del tiempo cambia. Tus decisiones micro, esas que parecen irrelevantes, se ordenan hacia lo que deseas aunque no lo estés pensando todo el día. Eliges palabras menos filosas, pausas que evitan espirales, cierres que dejan un sabor a quiero un poco más. Y todo eso en el cuerpo del otro.
se traduce en una sensación de alivio que lo empuja a querer estar más cerca. El alivio es la droga más limpia que existe y casi nadie la ofrece. Y cuando tú te conviertes en ese alivio, no porque lo simules, sino porque te lo das primero a ti, entonces la cercanía que llega no está comprada con tensión ni con miedo, sino con una coherencia que no asusta, y por eso permanece. Ahora, no quiero que te conviertas en policía de la intención perfecta ni en guardián de la emoción siempre alta. Habrá días donde el cielo esté nublado por dentro, y está bien, porque el músculo no crece en la ilusión de perfección, crece en la consistencia razonable. Y la consistencia razonable es la que hace que el sistema aprenda a volver al centro con cada respiración, con cada imagen corta, con cada gesto físico que le recuerda al cuerpo donde habita tu verdad. Es así como transformas el deseo en estado y el estado en presencia, y la presencia en esa gravedad suave que atrae sin prometer y sin exigir. Tal vez te preguntes por qué insistimos tanto en el corazón como foco de atención, y por qué ese lenguaje de ondas, coherencia y campo electromagnético importa en algo tan humano como querer estar cerca. Y la respuesta es directa. Porque tu cuerpo no habla Excel, habla sensaciones. Y cuando ordenas el corazón, ordenas la narrativa visceral con la que te acercas o te alejas de todo. Y él, al estar frente a ti, no escucha tus argumentos tanto como escucha tu respiración, tus micropausas, el pulso que hay o no hay en tus silencios, la temperatura de tu mirada cuando él no te está dando lo que quieres. Y si ese pulso es sereno, si esa temperatura no quema ni hiela, si ese silencio no es castigo sino reposo, su sistema se relaja. Y donde hay relajación florece la curiosidad. Y donde hay curiosidad nace el acercamiento genuino. El que no necesita empujones ni teatralidad. El que te elige por lo que su cuerpo sabe y por lo que su mente, tarde o temprano, reconocerá. Y esto no es una invitación a que seas un refugio que carece de límites. Al contrario, cuanto más organizada estás dentro, más limpios son tus límites, más claro el sí y más amable el no. Y esos bordes nítidos, lejos de alejar, hacen confiable la cercanía, porque cercanía sin bordes termina siendo fusión, y la fusión asfixia, mientras que la cercanía con bordes crea esa distancia justa que enciende el deseo sin apagar la paz. Quiero llevarte ahora a un pequeño experimento mental para que sientas en el cuerpo la diferencia entre intención turbia y clara, emoción baja y elevada. Cierra los ojos y repite hacia adentro. Quiero que se acerque. Observa qué parte de ti se tensa, qué músculo protesta, qué respiración se corta. Luego suelta esa frase y prueba. Yo sostengo una calma cálida mientras compartimos. Y nota cómo el aire se mueve de otro modo, cómo el pecho se abre 1 centímetro, cómo la mandíbula suelta una miga de rigidez. Y ahora, añade una imagen mínima. El borde de esa taza tibia, la luz entrando en diagonal, la sensación de un hombro que baja porque ya no necesita levantar una coraza. Sostén eso 20 segundos y mira cómo la mente deja de pedir instrucciones, porque el cuerpo ya entiende la ruta. Y eso, multiplicado por unos pocos minutos al día, crea más cambios externos que 100 mensajes afilados enviados desde el miedo. Podrías preguntarte con razón, ¿qué pasa si él no responde? Si el entorno no acompaña, si la realidad tarda, y te diré algo que quizá te libere. Seguirás ganando, porque el proceso no depende de su reacción para entregarte sus beneficios. El proceso te devuelve poder incluso cuando la realidad externa va detrás. Y esa devolución de poder, en la mayoría de los casos, acelera aquello que temías perder, no por decreto, sino por resonancia. Has notado que no he hablado aún de casos reales ni de indicadores, y no es por falta de evidencia, sino porque primero quiero que la estructura entre en ti como una certeza corporal. Después veremos historias que la confirmen. Porque cuando una historia llega a un cuerpo incrédulo se convierte en anécdota. Y cuando llega a un cuerpo dispuesto se convierte en espejo. Nos acercamos a ese momento, pero antes necesito dejar plantada una semilla de transición.
la semilla del error común que apaga este marco, y cómo evitarlo. Porque de nada sirve tener un faro encendido si tú misma te dedicas a cubrirlo con la mano cada vez que el oleaje sube. Y ese error tiene un nombre que conoces: ansiedad de confirmación. La necesidad compulsiva de probar que funciona, antes de haber permitido que el método integre. Y en el instante en que te lanzas a buscar la prueba, cambias la emoción y con ella la señal. Y al cambiar la señal, boicoteas el puente que estabas tendiendo. Por eso, si te quedas, en la siguiente parte vamos a desarmar ese reflejo pieza por pieza. Te voy a mostrar de qué manera la urgencia sabotea tu atracción y cómo reemplazarla por un ritual simple que te devuelve al centro en menos de 3 minutos, para que no tengas que persuadir a nadie con palabras. Porque tu sola coherencia hará el trabajo que tus frases cansadas ya no pueden hacer. Y ahora que ya puedes sentir en tu cuerpo la alianza entre intención clara y emoción elevada como una arquitectura viva que se sostiene por sí misma cuando dejas de empujarla y comienzas a habitarla, necesito que miremos de frente el verdadero ladrón silencioso de tu atracción. Ese hábito pegajoso que se disfraza de prudencia, de interés y hasta de amor, pero que en realidad apaga el campo que estás encendiendo por dentro. Porque si no lo desenmascaramos aquí mismo terminarás reparando de día lo que arruinas de noche sin darte cuenta. Y ese ladrón tiene un nombre que ya conoces demasiado: la ansiedad de confirmación. Esa urgencia microscópica que te obliga a buscar una prueba justo cuando tu señal empieza a volverse nítida. Ese impulso de chequear el teléfono como si el futuro estuviera escondido detrás de una notificación. Ese tic mental que revisa la última conversación como si en el interlineado hubiese un veredicto sobre tu valor. Y cada vez que te entregas a ese mecanismo, lo que ocurre dentro de ti es simple y devastador a la vez. Cambias de estado. Saltas del pecho al estómago, de la calma a la alarma, de la emisión a la persecución, y el cuerpo, obediente, ajusta su química. Respiras más corto. Tus hombros suben medio centímetro. Tu mirada pierde profundidad. Tu voz adelgaza. Tu campo se llena de ruido. Y él, que no sabrá ponerlo en palabras, lo sentirá como una incomodidad sin causa, como si el aire se hubiese espesado un poco, como si la conversación pidiera aire. Y pedir aire es pedir distancia. Quiero que observes con honestidad la secuencia completa porque ahí está la llave para romperla. Te entrenas por la mañana, abres la coherencia con 3 minutos de respiración. Sostienes una escena breve que el cuerpo ya reconoce. Sales a la vida con una gracia nueva que se nota en cómo caminas, en cómo tocas los objetos, en cómo eliges palabras más redondas. Y entonces aparece el viejo reflejo. Un silencio más largo de lo habitual, una agenda que no se alinea, una respuesta que llega sin el tono que esperabas, y tu mente, acostumbrada a vivir de migajas de certeza, le ordena al cuerpo que busque una confirmación, y el cuerpo obedece, abre la app, repasa, anticipa, redacta, borra, vuelve a redactar, y en ese teatro la emoción guía se desinfla. Tu respiración vuelve a ser una cuerda tensa. La mandíbula se bloquea, y el mensaje que emites ya no es «aquí hay paz, aquí hay espacio». Ahora es «tengo prisa, tengo miedo, tengo hambre emocional». Y esa señal, incluso cuando no escribes ni una palabra, se transmite igual. Porque la presencia habla más alto que cualquier texto. Porque la biología conversa por debajo del idioma. Y ese es el instante en que la realidad parece contradecirte. No porque el método falle, sino porque lo cortaste a la mitad, como quien apaga el horno antes de que el pan leve. Y entonces te dices, ¿ves? No funciona. Y con esa frase acabas de cerrar el circuito que te condena a empezar siempre de nuevo. Te pido que recuerdes 2 momentos de tu vida en los que alguien te buscó con insistencia. Uno en el que te acercabas casi sin darte cuenta, atraído por una calma que te sostenía. Y otro en el que retrocedías aunque esa persona dijera todo lo correcto. Y míralos como un laboratorio. En el primero la presencia era liviana, daba ganas de acercarse, no te chequeaban cada 5 minutos con el rabillo del ojo,
No había examen en sus preguntas ni contabilidad de gestos. Y tu cuerpo registraba esa atmósfera como un descanso, una invitación a quedarte un rato más. En el segundo, el lenguaje podía ser amable, pero la vibración traicionaba una urgencia subterránea, algo que te pedía que fueras responsable de su paz, algo que te hacía sentir que cualquier respuesta sería escaneada como si tú fueses la llave de un cofre que no te pertenece, y tu cuerpo, sin que la mente lo discutiera, pedía espacio, no porque no hubiera interés, sino porque no había oxígeno, y el deseo se extingue donde no hay oxígeno. Tu trabajo con la coherencia es precisamente fabricar oxígeno, abrir ventanas interiores hasta que tu habitación emocional respire por sí misma, y a partir de ahí dejar que él, cuando cruce la puerta, descubra que en tu casa se puede estar sin pagar peajes, porque no hay animal, y menos aún un ser humano, que resista por mucho tiempo la sensación de estar observado con lupa, auditado por cada pausa, evaluado por cada silencio. La ansiedad de confirmación no solo secuestra tu presencia, también te roba el tiempo, porque convierte tu día en una cadena de microvalidaciones que nunca sacian. Y te roba la elegancia, porque erosiona tu capacidad de cerrar cada interacción un poco más arriba de cómo empezó, ese arte fino de dejar una resonancia amable flotando después de tu ausencia. Y te roba, sobre todo, la autoridad sobre tu propio estado, porque delegas en la respuesta ajena la decisión de cómo te sientes. Y allí pierdes lo único que este método te pide proteger a toda costa: la soberanía emocional. Esa certeza silenciosa de que puedes sostener en tu pecho la emoción que quieres vivir mañana sin necesidad de pruebas hoy. Y cuando eso se convierte en hábito, tu química se vuelve más predecible. Tu corazón se comporta como un metrónomo flexible en lugar de una marimba nerviosa. Tu mente aprende a seguir al cuerpo y no a empujarlo. Y el entorno, como un espejo bien pulido, devuelve esa organización con oportunidades, acercamientos y propuestas que antes parecían azarosas. Te digo todo esto con un objetivo práctico, no moral. Quiero que tengas una herramienta concreta para interrumpir el circuito en caliente y regresar al eje en menos de 3 minutos. Porque no basta con entender el error, hay que reemplazarlo por un acto que lo desactive. Imagina que estás en medio de ese torbellino. Notas cómo el pulso se te sube al cuello, como el impulso de abrir la conversación y buscar una excusa para escribir crece como una ola, y ahí, justo ahí, detienes el dedo a 2 centímetros de la pantalla, bajas la mirada al pecho, sientes el peso de tus manos sobre el esternón y el abdomen, inhalas por la nariz contando 4, exhalas contando 6, 1 vez, 2, 3, y mientras cuentas, vuelves a colgar en tu mente la escena mínima que el cuerpo ya conoce. El borde de la taza, la luz en diagonal, la temperatura amable de ese cuarto donde nadie exige nada. Y permites que una microfrase, no una orden, flote en tu interior. Aquí hay sitio. Y al segundo ciclo compruebas que la ola no es un tsunami, es espuma que se disuelve si no la alimentas. Al tercer ciclo recuerdas que tu valor no está en esa respuesta, ni en ese chat, ni en esa métrica invisible que te inventaste para castigarte. Y entonces, con el pulso ya al alcance de tu mano, tomas una acción física breve que le diga a tu sistema que el mundo no se detiene a esperar un texto. Caminas hasta la ventana, bebes agua, te lavas la cara, estiras la espalda y cierras la escena con una salida consciente de la aplicación, como si cerrarás una puerta con delicadeza, porque ese gesto físico es el sello de tu elección. No regalarás tu estado a cambio de migajas, no cambiarás coherencia por prisa, no pagarás tu paz con el precio más alto que existe, que es la autotraición. Tal vez pienses que ese tipo de mini rituales son ingenuos frente a la fuerza de un deseo que te desborda. Pero lo que desborda no es el deseo, es la acumulación de hábitos sin dueño. Y cuando un hábito adquiere dueño, encuentra cauce. Y cuando encuentra cauce, se vuelve fuerza creativa en lugar de corriente que te arrastra. Y ahí, extraño y hermoso, aparece la primera evidencia externa sin que la hayas ido a buscar.
tus conversaciones se aligeran, tus silencios pierden filo, tus preguntas se vuelven curiosidad en lugar de interrogatorio. Y del otro lado, sin que lo hayas planificado, surge el acercamiento, la propuesta, el gesto espontáneo. No porque hayas descubierto la frase ganadora, sino porque dejaste de emitir ondas de necesidad. Y la necesidad es repelente, mientras que la plenitud es por definición expansiva. Quiero que te ames lo suficiente como para comprender que el impulso de confirmar no necesita ser reprimido con violencia. Necesita ser educado con ternura. Convertirlo en una señal de que es hora de volver a tu casa, de tocar tu pecho, de respirar un poco más largo, de regalarte 3 minutos de oxígeno privado antes de volver al mundo. Porque ese acto a tiempo, repetido lo suficiente, se transforma en la columna vertebral de tu nueva identidad, esa que no responde a los caprichos del reloj ajeno, esa que no sacrifica sus estados en el altar de lo inmediato. Ahora quizá te preguntes qué hacer con los silencios del otro, con los tiempos que no te acomodan, con las respuestas que llegan y no llevan la dosis de afecto que esperabas. Y allí es donde este capítulo termina de mostrar su valor. Porque el error común no se corrige pidiendo al mundo que te cuide el pulso. Se corrige volviendo tu pulso resistente a los vaivenes del mundo. Se corrige entendiendo que no hay silencio enemigo cuando el silencio interior canta. Que no hay demora peligrosa cuando tu reloj no depende del suyo. Que no hay palabras insuficientes cuando tu presencia las sostiene. Y si este enfoque te parece distante de la cultura del haz que te persigan, mejor. Porque no estamos buscando fuegos artificiales que te deslumbren una tarde y te dejen a oscuras una semana. Estamos instalando generadores internos, electricidad propia, luz estable, para que, cuando la cercanía llegue, y va a llegar, no te encuentre pidiendo migajas ni negociando tu paz, sino sentada en el centro de ti misma, con un espacio tan habitable que el otro, al entrar, sienta que por fin puede bajar la guardia. Y quiero dejarte, antes de pasar al siguiente tramo, una imagen que te acompañe cada vez que el viejo impulso levante la cabeza. Imagina tu estado como una lámpara que alumbra una mesa. No necesitas levantar la mesa para que la habitación se vea hermosa. Necesitas cuidar la lámpara, pulir el vidrio, elegir la bombilla precisa y dejar que su luz haga lo que la luz sabe hacer. Revelar sin invadir, calentar sin quemar, atraer sin exigir. Y cuando te descubras tratando de comprobar si la luz es suficiente, recuerda que nadie se acerca a una lámpara que chisporrotea. Todos se acercan a aquella que, constante y suave, hace que el mundo se vea más claro. Y tu coherencia es exactamente eso. Claridad que no pide permiso. Por eso, y porque ya tienes en tus manos el mapa del error y su antídoto, vamos a cruzar al siguiente peldaño con la naturalidad de quien respira. Porque ahora toca fabricar en tu cuerpo la emoción guía que va a sostener todo lo demás. Encenderla con precisión hasta que puedas convocarla a voluntad incluso cuando la corriente baje. Y ese es el trabajo fino que nos espera a continuación. Así que ven conmigo. Porque en la parte siguiente vamos a preparar tu terreno interno para encender la emoción correcta, con una técnica sensorial que el cuerpo aprende rápido y agradece siempre. Y porque ya comprendiste cómo la ansiedad de confirmación sabotea tu señal justo cuando comenzaba a volverse nítida, ahora vamos a construir dentro de ti el terreno fértil donde la cercanía puede crecer sin forzarla. Un terreno hecho de una sola emoción guía que tu cuerpo reconocerá como hogar, aun cuando afuera el viento cambie. Porque no se trata de inventarte un personaje ni de repetir fórmulas huecas. Se trata de educar a tu sistema nervioso para que elija, sostenga y emane un clima emocional que invite, no que exija, que abra, no que apriete, que proponga, no que persiga, y ese clima será tu firma, tu perfume silencioso, la melodía baja que acompaña cada una de tus palabras y también tus silencios. Quiero que elijas una emoción guía y solo una, porque la mente ansiosa quiere 20 y con 20 no se construye presencia sino ruido. Escoge calma cálida, o gratitud serena, o ternura consciente.
No la escojas por moda, sino por honestidad. Pregúntate cuál de ellas tu cuerpo puede sostener sin teatralidad. ¿Cuál de ellas te visita con más facilidad cuando cierras los ojos y recuerdas un instante verdadero? Y cuando la tengas, dale una frase breve que no sea un eslogan, sino un recordatorio sensorial. Aquí hay paz. Mi corazón sabe. Estoy en casa. Elige una que puedas susurrarte por dentro sin sentirte impostora. Una que al pronunciarla, haga que la respiración baje del cuello al pecho y del pecho al abdomen. Porque esa bajada es la señal de que tu biología te está creyendo. Y en cuanto el cuerpo cree, la cabeza deja de luchar. Ahora siéntate con dignidad sencilla, pies apoyados, espalda larga sin rigidez, mandíbula suelta, lengua descansando en el paladar como si supiera que no hay prisa. Coloca una mano sobre el esternón y otra sobre el abdomen. Y vas a dibujar con aire la arquitectura invisible de tu estado. Inhala por la nariz contando 4 con suavidad. Siente cómo el pecho se ensancha 1 milímetro. Exhala contando 6 como si soplaras sobre una superficie de agua para aquietarla. Repite ese compás unas cuantas veces hasta que el cuerpo empiece a conducir. Y en ese punto trae a la pantalla interna una escena mínima. No una película agotadora, sino un fotograma vivo. El borde de una taza tibia. El roce de una tela suave. Un rayo oblicuo de luz recogiendo polvo brillante en el aire. El murmullo de una habitación a salvo donde nadie exige nada. Y déjate afectar por esa escena como quien acerca las manos a una chimenea. No la mires desde fuera. Siéntate dentro. Y cuando sientas el primer pulso de calma cálida, o de gratitud serena, o de ternura consciente, pronuncia por dentro tu frase corta y permite que se pegue a la respiración, como si cada exhalación fuese una brocha que barniza el interior de tu pecho, con esa emoción elegida. Tu tarea ahora no es intensificar a toda costa, es estabilizar sin violencia, sostener sin rigidez, observar sin corregir, porque estabilizar es el arte de no abandonar la emoción cuando sube el ruido de la mente. Es enseñarle al cuerpo a quedarse 5, 10, 20 segundos más en ese clima, aunque aparezca una idea que te distrae. Y cada vez que vuelvas con amabilidad, habrás reforzado una sinapsis, un cableado nuevo, un atajo por el que mañana te será más fácil regresar. Por eso el entrenamiento no es heroico ni épico, es amable y suficiente. Y basta con que dediques entre 3 y 7 minutos a este encendido. 3, si el día viene apretado. 7 si sientes que puedes regalarte ese lujo. Porque la excelencia de este método no está en la duración sino en la calidad sensorial de lo que sostienes. Y en esa calidad sensorial hay 3 anclas que quiero que incorpores, sin prisa pero sin excusas. La postura que comunica al sistema que no estás en peligro. La respiración que le recuerda que hay oxígeno de sobra, y la escena mínima que le ofrece una imagen donde descargar la química de la emoción elegida. Añadiremos ahora una marca física diminuta que será tu botón interno, el gesto que podrás activar en cualquier conversación, en cualquier pasillo de oficina, en cualquier semáforo, sin que nadie lo note. Acaricia con el pulgar la unión del índice o roza el anillo con la yema. O presiona muy levemente la base del pulgar contra la palma, o haz una microinhalación de 4 con exhalación de 6. Lo que elijas será tu interruptor, y a partir de este momento lo entrenarás siempre al final de esos minutos de encendido. Cuando sientas la emoción guía viva en el pecho, activa el gesto por 10 o 15 segundos, y deja que el cuerpo registre que ese gesto le devuelve la sensación. Así mañana, cuando el contexto suba el volumen, no necesitarás reconstruir la escena completa. Bastará con tocar el botón y tu sistema lo entenderá. Y si alguna vez te preguntas si este acto minúsculo puede cambiar el rumbo de una conversación, piensa en cómo una nota sostenida cambia el clima entero de una habitación. Piensa en cómo un susurro altera el pulso mejor que un grito. Piensa en cómo un paso más lento desarma la prisa del otro. Ahí reside el poder de tu marca, no en la fuerza, en la sutileza. Para que el encendido no se te pierda entre obligaciones y pantallas,
Elegiremos una ventana del día donde el ruido externo sea bajo y la plasticidad interna alta, si puedes. Hazlo al borde del amanecer, cuando el mundo todavía está medio dormido y el subconsciente acepta con más facilidad lo que le propones. Y si tus horarios no lo permiten, convierte tu primera pausa profunda en tu templo. Cierra notificaciones, cierra puertas, cierra la deuda con el mundo por unos minutos y ábrete a ti, porque si tú te niegas esos minutos, nadie podrá dártelos sin costo. Y en cuanto empieces a honrar esa cita breve contigo, el resto de tus hábitos comenzará a alinearse con una fluidez que te sorprenderá. Comerás un poco mejor sin sermones. Caminarás un poco más sin planes perfectos. Hablarás un poco más claro sin castigarte por no serlo. La emoción guía, sostenida cada día, te hará más fácil lo que antes te parecía una guerra. Y esa facilidad se notará en tu tono y en tus límites. Y cuando el tono y los límites se vuelvan coherentes, la cercanía dejará de ser una negociación dolorosa y se convertirá en una danza respirable. Si en medio de esta práctica surge una voz que te dice que estás perdiendo el tiempo, que sin mensajes de retorno todo esto es romanticismo inútil, recuerda que tu cuerpo ya te está pagando intereses aunque él no lo sepa. Recuerda que la recompensa inmediata no es su respuesta, sino tu serenidad. Y que la serenidad no es pasividad, es potencia domada, es fuerza que no necesita exhibirse para ser reconocida. Y quiero que imagines cómo se verá esa potencia domada en tu próxima interacción, en tu próxima llamada, en tu próxima mirada sostenida un segundo más. Vas a notar que ya no llenas los silencios por miedo a que se rompa el puente. Vas a notar que sabes cerrar a tiempo una conversación dejando una nota alta resonando en su pecho. Vas a notar que tu humor aparece sin esfuerzo porque tu sistema ya no está peleando por oxígeno. Y vas a notar, sobre todo, que el deseo de estar cerca se activa primero en ti como un placer de tu propia compañía. Y ese autoencuentro es el imán más fuerte que existe, porque nadie quiere perder a quien está bien consigo mismo. Permíteme regalarte un microprotocolo para los días densos, en los que todo parece gruñirte. Siéntate igual aunque no tengas ganas, porque la disciplina amable no pide permiso a las ganas. Coloca las manos, respira 4/6 3 veces. Trae una escena aún más mínima. El calor en la palma, el peso de tu cuerpo en la silla, el ruido de fondo que decide no molestarte. Pronuncia tu frase sin épica. Aquí hay paz. Activa tu marca por 10 segundos. Y levántate, sí, levántate. No te quedes atrapada en tu cabeza. Ve al hacer algo que le diga al mundo que tu estado no es rehén de ninguna respuesta. Pon agua a hervir, acomoda un estante, camina hasta la esquina, tiende la cama con gratitud. Y al regresar, confirma con una última respiración que el gesto se cerró. Esa microcoreografía de 2 o 3 minutos repetida cuando sea necesario es la diferencia entre volver a tu centro y perderte en una hora de scroll que te roba vida. Y cada vez que te salves con este microprotocolo, estarás cimentando una confianza que no depende de que todo salga como quieres, porque ya sabrás que incluso cuando no sale, tú sales de ti para rescatarte. Sé que hay una pregunta ardiendo detrás de estas líneas. ¿Y él? ¿Y su energía? ¿Y su deseo? ¿Cuándo se mueve hacia mí? Y te digo con la misma honestidad con la que te pedí que eligieras una sola emoción. Se mueve cuando hay espacio. Se mueve cuando aquello que emites deja de saber a evaluación y empieza a saber a libertad. Se mueve cuando tus límites dejan de ser muros de hielo y se convierten en marcos cálidos. Se mueve cuando tu mirada deja de medir y empieza a contemplar. Se mueve, sobre todo, cuando aprende que cerca de ti puede quedarse sin riesgo de ser exprimido. Y eso lo aprende por repetición, no por discurso. Por eso tu entrenamiento interno es la inversión más rentable. Porque cada vez que sostienes la firma emocional elegida, cada vez que activas tu marca con plena conciencia, cada vez que eliges terminar una interacción un poco arriba de cómo empezó, estás enseñándole algo a su sistema sin palabras. Estás grabando en su cuerpo una memoria placentera, y el cuerpo busca placeres que no lo lastimen. Por eso vuelve,
por eso se acerca, por eso propone, para cerrar este capítulo como se cierra una carta que sabes que el otro leerá con calma. Voy a regalarte una imagen final. Imagina que tu emoción guía es una lámpara de aceite. Cada respiración a 4/6 es una gota que cae en la mecha. Cada escena mínima es el cristal limpio que deja pasar la luz. Cada marca sensorial es la mano que protege la llama del viento. Y tú, aun en un día ventoso, sabes que la lámpara arderá porque has cuidado los detalles. No corres detrás del viento para reñirle, cuidas la llama. Y al caer la tarde tu casa está encendida, y quien pasa frente a tu puerta se siente tentado a entrar. No porque le grites que hay calor, sino porque lo ve, porque lo huele, porque lo siente en la piel. Ese es el poder práctico de encender dentro la emoción correcta. Y ahora que has aprendido a convocarla y sostenerla, vamos a entregarle a tu cuerpo la herramienta que hace que ese estado se vuelva repetible en minutos, incluso cuando la vida sube el volumen. Respiración de coherencia aplicada con precisión para que tu corazón marque el compás de tu presencia y tu mente. Obediente, lo siga sin perderse. Así que ven conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrenar de verdad la respiración que convierte tu estado en hábito, y tu hábito en una atracción que se siente inevitable. Ahora que tu emoción guía tiene un cuerpo donde habitar y una marca sensorial que puede convocarla en segundos, vamos a instalar el metrónomo que volverá todo repetible incluso en días densos. La respiración de coherencia. 3 minutos que no dependen de tu fe, sino de tu fisiología y que, bien practicados, ordenan tu pulso, afinan tu atención y convierten tu presencia en un campo legible que invita a acercarse. Siéntate con dignidad tranquila, no como quien espera examen, sino como quien inaugura su espacio. Pies apoyados para que el cerebro reciba una señal de base segura. Isquiones enraizados en la silla. Columna larga sin rigidez. Hombros sueltos como si recordaran el peso exacto que no duele. Mandíbula descansando. Lengua en el paladar superior. Manos donde ya saben. Una en el esternón para escuchar el tambor del pecho. Otra en el abdomen para recordar que hay profundidad. Y cierra los ojos solo lo suficiente para no distraerte con formas, porque no estamos huyendo del mundo, lo estamos afinando. Ahora dirige la atención a la zona del corazón, como si respiraras a través de ella, y dibuja el compás que usaremos como un arco que entra y sale. Inhala por la nariz, contando 4 con una suavidad que no rompa nada. Exhala contando 6 por la nariz o la boca, lo que te resulte más natural. Y en esa exhalación más larga, permite que el sistema parasimpático, el que enciende el descanso y la digestión, ponga su firma lenta sobre tu pulso. Repite sin prisa, 4 adentro, 6 afuera. Y nota cómo al tercer ciclo, el cuello suelta 1 milímetro. Al quinto ciclo los hombros caen medio centímetro. Al séptimo, la piel de la frente olvida la arruga que llevaba horas ensayando. Y si la mente salta con su lista de pendientes, no la pelees. Invítala a contar contigo. Déjala que sea la secretaria del ritmo. Porque aquí quien manda es el cuerpo, y el cuerpo no discute, hace. En la mitad del minuto, uno deja que un recuerdo de gratitud pequeña entre por la misma puerta, no una epopeya. Una escena mínima que tu sistema reconozca sin sospecha. El aroma real del café. La luz inclinada de la mañana sobre el cristal. El mensaje de una amiga que no pidió nada. Y deja que esa gratitud no sea palabra sino temperatura. Permite que tibie el aire alrededor del esternón, como si encendieras una lámpara detrás del pecho. Y si aparece la duda de si lo estás haciendo bien, vuelve a tu métrica. 4 para entrar, 6 para salir. Porque la coherencia no es una opinión. Es un patrón que el corazón aprende por repetición amable. Cuando entres en el segundo minuto, cambia sutilmente el foco. Sin romper el ritmo, posa la atención en el espacio justo encima del labio superior, en la vibración leve de la exhalación saliendo, como si tallaras con aire la entrada de la cueva donde vive tu voz, y deja que esa sensación haga más fina la salida, más regular, más silenciosa. Y en ese silencio pregunta por dentro,
sin palabras. ¿Dónde está la emoción guía ahora? No para examinarte, para encontrarla, y al encontrarla vuélvela 1 milímetro más grande. No con esfuerzo, con permiso, como quien le ofrece a una llama una gota de aceite. Si un pensamiento intruso se sienta en primera fila y aplaude para llamar la atención, déjalo aplaudir y vuelve a contar, porque quien cuenta conduce, y tú, hoy, conduces. En el tercer minuto vas a sumar una microvisualización táctil que cierra el circuito entre respiración, emoción e imagen. Manteniendo el 4/6 enciende en tu mente el fotograma mínimo que definimos en la parte anterior. No lo inflames, no le agregues diálogos. Conserva su textura, su luz y su temperatura. Y al exhalar, posa muy suavemente la yema del pulgar sobre la unión del índice, tu marca, ese interruptor que el cuerpo ya está aprendiendo a leer como un «vuelve a casa». Sosténlo 10 o 15 segundos mientras la exhalación se vuelve el pincel que barniza tu pecho con la emoción elegida, y suelta. Vuelve a una exhalación larga que barre cualquier ruido residual, y repite una vez más. Y en la última exhalación de ese ciclo final, coloca silenciosamente tu frase breve en el aire interior. Aquí hay paz. Mi corazón sabe. Estoy en casa. No para convencerte, para confirmar. Porque confirmación interna mata ansia externa. Y cuando el temporizador invisible de tu cuerpo te diga que llegaron los 3 minutos, no abras los ojos de golpe, ni te lances sobre el teléfono como quien rompe el ayuno con azúcar. Quédate 10 segundos con los párpados rendidos. Siente el eco de tu propio latido en la palma que descansa sobre el esternón. Imagina que esa cadencia es un metrónomo que seguirá marcando tu día por debajo de lo que ocurra. Y recién entonces, abre la mirada 1 o 2 grados. Como quien ajusta la apertura de un diafragma, deja entrar el mundo lentamente para que el mundo te encuentre ya organizada. Si alguna mañana te sorprendes con el pecho apretado o el estómago ruidoso, y la mente te diga, hoy no tienes tiempo, recuérdale que lo que harás no es un lujo, es el requisito mínimo de tu presencia, y que 3 minutos bien respirados ahorran horas de torpeza, porque una mente sin oxígeno necesita muchas palabras para arreglar lo que un cuerpo coherente resuelve con 2 silencios. Si otra voz te acusa de misticismo, muéstrale resultados, la llamada que llega cuando no la empujas, el plan que aparece cuando dejaste de perseguirlo, la ligereza nueva en tu tono, la facilidad con la que cierras una conversación arriba sin teatralidad. Y si todavía insiste, déjala hablando sola, porque en el teatro de tu fisiología ya están ocupadas las butacas. Hay detalles finos que volverán esta práctica a prueba de contextos. Si te cuesta sostener el 4/6, empieza 3/5 y sube con los días. Si notas mareo, baja el número de ciclos y relaja la intensidad. La clave es la regularidad, no el heroísmo. Si la postura te incomoda, coloca un cojín bajo los isquiones para elevar ligeramente la pelvis y permitir que el diafragma tenga espacio. Si el pecho tardó en ablandarse, acompáñalo con un toque suave. Dibuja círculos lentos con la palma en el esternón, como si pulieras un vidrio empañado. Si la respiración se acorta cuando piensas en él, sonríe apenas hacia adentro y vuelve a tu frase breve. Porque la sonrisa interna desactiva la alarma y la frase vuelve a sentar a la mente en su silla de invitada. Convertirás esta secuencia en tú antes de todo. Antes de abrir chats, antes de reuniones, antes de un encuentro, y también en tú después de todo, para cerrar el día con la misma firma con la que lo abriste y evitar que el hilo se deshilache por la noche. Y pronto, notarás un efecto secundario que a nadie le molesta. Tu voz se vuelve más redonda. Tus gestos se vuelven más parsimoniosos. Tu mirada gana profundidad sin peso. Tu humor aparece en medio de imprevistos y, lo más importante, tus límites se vuelven amables y nítidos, porque el cuerpo coherente no necesita gritar para que se lo entienda. Y cuando pones límites desde esa cadencia, lejos de espantar, ordenas el baile. Si un día la vida te saca de eje y te encuentras en un baño, en un ascensor o en la fila de un banco con el pulso acelerado,
Usa una microcoherencia de emergencia. Postura digna aún de pie, hombros sueltos, 4/6 por 6 ciclos mirando un punto fijo. Marca sensorial activa al 4º ciclo, frase breve al 6º, y salida inmediata hacia una acción pequeña que confirme el estado. Beber agua, caminar 30 pasos, montar una frase corta de cierre para un intercambio pendiente. Lo que sea que represente movimiento con centro. Y si la tentación de confirmar vuelve con disfraz nuevo, recuerda lo que ya sabes. Confirmar afuera antes de consolidar adentro es como abrir el horno cada minuto para ver si el pan sube, se baja. Y entonces culpas a la receta. Si practicas esta respiración 15 días seguidos, notarás que ya no necesitas pensarte tanto. Te habitas. Y al habitarte el deseo deja de ser una hambruna y se vuelve apetito. Y el apetito sabe esperar y elegir. Y cuando eliges desde apetito y no desde hambre, tu cercanía se vuelve una mesa que nadie corre para huir. Se vuelve el lugar al que se vuelve. Quiero que ancles ahora mismo la sensación de cómo se siente en tu cuerpo la mitad del minuto 2, cuando la gratitud tibia sale con la exhalación y limpia las paredes del pecho. Porque esa es la coordenada a la que volverás cuando algo te empuje, esa y no otra. Y quiero que te veas mañana a esta misma hora sentándote de nuevo en tu silla de rito, repitiendo el compás sin aburrirte, como quien pule cada día el mismo instrumento hasta que el oído afina y la mano toca sola, porque de eso se trata, de tocar sola la partitura de tu presencia para que, cuando Él se acerque, la música ya esté sonando y Él no tenga que adivinar la melodía. Solo dejarse llevar por ella, y si sientes curiosidad por lo que sigue, es exactamente el paso que convierte este ritmo en imagen, sensación y botón. La visualización guiada con marca sensorial, donde entrenamos al sistema nervioso a reconocer tu escena en 20 segundos y a encenderla a voluntad incluso cuando el mundo levante la voz. Así que, ven, respira una vez más con 4/6 mientras cierras los ojos y déjame llevarte a la siguiente parte, donde aquello que hoy respiras se volverá una película mínima que tu cuerpo sabrá repetir, con una precisión que, te prometo, se sentirá inevitable. Y porque ya respiras en compás y tu emoción guía, tiene dónde vivir sin escaparse en la primera distracción. Ahora vamos a pintar con precisión la escena mínima que volverá tu estado convocable en segundos. Una visualización guiada con marca sensorial que no dependerá de fantasías desbordadas ni de diálogos imposibles, sino de un fotograma táctil, sonoro y luminoso que tu sistema nervioso pueda reconocer como quien reconoce de lejos el timbre de una voz amada. Y ese fotograma será tu puerta secreta, tu pasaje directo, tu atajo sutil hacia el clima exacto que quieres habitar cuando Él esté frente a ti, o cuando su nombre intente ponerle precio a tu paz. Porque no buscamos convencer a la mente con argumentos. Buscamos enseñarle al cuerpo a recordar sin esfuerzo, y para recordar sin esfuerzo hay que reducir, destilar, concentrar, elegir un momento que quepa en la palma de tu mano y que, al tocarlo, libere la fragancia entera de un jardín. Ese momento será la llave. Cierra los ojos lo justo para disminuir el ruido. Mantén la postura viva de la parte anterior. Siente cómo el 4/6 sigue operando en segundo plano como un metrónomo silencioso. Permite que la emoción guía, esa calma cálida o esa gratitud serena, o esa ternura consciente, levante su cabeza apenas por encima del agua. Y entonces, elige la textura que sostendrá la escena. Puede ser el borde de una taza tibia con su cerámica suave apoyándose en tus dedos. Puede ser la manga de una camisa de algodón que roza tu muñeca con un peso amable. Puede ser la madera pulida de una mesa que te devuelve un frío dulce. No elijas por estética. Elige por honestidad sensorial. Pregúntale al cuerpo qué recuerdo mínimo se enciende solo al nombrarlo. Y cuando lo encuentres, no te vayas de excursión. Quédate ahí, como quien descubre que la canción favorita no necesita el concierto entero para conmover. Le basta un acorde, y desde ese acorde añade un color de luz, no 1000 focos. 1. La oblicuidad del sol entrando por una ventana, la lámpara ámbar que vuelve redondas las sombras,
el azul tímido del amanecer colándose por una rendija, y ya tienes 2 vértebras de tu escena, textura y luz. Ahora falta el aire que la habita, el sonido, el murmullo vago de una calle lejana, la respiración que baja un cambio, el arrullo de un electrodoméstico que de pronto no molesta porque marca el tiempo con suavidad. Y con esas 3 piezas plantadas, textura, luz, sonido, coloca dentro la presencia más importante. Tú en coherencia, tú sin prisa, tú respirando con ese 4 de 6 que cada vez suena más natural. Tú siendo el espacio donde caben las cosas buenas sin tener que empujarlas. Resiste la tentación de colar a la persona en cada detalle, porque la escena que buscamos no es una marioneta del resultado. Es un escenario para tu estado. Si aparece su figura, que aparezca como signo de ternura leve, como silueta indirecta, como ese ambiente donde la conversación es fácil y el silencio no es juicio. Pero no le pidas a la escena que lo controle, porque entonces romperás el hechizo y volverás a cambiar señal por necesidad. Siéntate dentro del fotograma y deja que el cuerpo te diga esto. Y cuando el cuerpo diga esto, vas a enlazarlo a la marca sensorial elegida. Ese gesto mínimo que no necesita testigos. Desliza el pulgar por la unión del índice con una delicadeza casi secreta, o gira el anillo 1/4 de vuelta, o presiona suavemente el talón de la mano contra la palma por 3 pulsos. Y mientras el gesto sucede, siente cómo la textura elegida se pone más nítida, cómo la luz gana densidad, cómo el sonido limpia el fondo de interferencias. Y en ese instante pronuncia tu microfrase, no para pedir, para anclar. Aquí hay paz. Mi corazón sabe. Estoy en casa. Deja que la frase caiga como una gota de aceite en agua quieta. Observa cómo el círculo se expande y empapa el resto. Sostén 10, 15 segundos. Y suelta, no la encierres. Suelta y vuelve a respirar. Y vuelve a tocar el gesto. Y vuelve a mirar la textura. Y vuelve a escuchar el sonido. Siempre breve, siempre concreto. Porque la repetición sin esfuerzo es la madre de la memoria emocional. Tal vez la mente quiera construir una película entera, con escenas, giros y clímax, pero el cuerpo aprende más rápido con miniaturas, un recorte que no fatiga, un patrón que no confunde. Por eso te pido que protejas la pureza de tu fotograma como quien protege una llama del viento. Que no le agregues a capricho decorados nuevos cada día. Que solo ajustes finamente la saturación si notas que se apaga. A veces subir 1 grado el brillo de la luz, a veces cambiar la taza por un vaso helado si lo cálido te entumece. A veces cerrar un poco el plano para que el sonido no se mezcle con un ruido inoportuno. Pequeñas intervenciones de artesana que siente el material con las manos y sabe cuándo pedirle 1 centímetro más y cuándo dejarlo quieto. Y si crees que tanta delicadeza es exagerada, observa cómo un perfume fuerte fatiga y uno sutil invita a acercarse. Observa cómo una mirada directa y limpia abre puertas y una mirada expectante cierra persianas. Observa cómo un silencio cómodo permite que lo verdadero suba a la superficie. Todo lo que haremos aquí obedece a esa ley de lo sutil que mueve lo grande. Cuando tengas tu fotograma claro, entrénalo de forma escalonada. Primero sentado tras la respiración de coherencia, 2 rondas de 15 a 20 segundos con la marca. 1 minuto en total, no más. Luego, durante el día, roba 2 repeticiones de 10 segundos en contextos neutros. Caminando hacia el café, esperando el ascensor, antes de responder un mensaje. Y por la noche, antes de dormir. Regálate una última ronda donde la luz de tu escena se hermanará con la oscuridad de la habitación, para volver aún más fácil el acceso al día siguiente, porque el cerebro ama las rutinas que lo descomprimen. Y cuando descubre que esa miniatura sensorial le ahorra energía y le regala oxígeno, deja de sabotearte y empieza a pedirla. Como quien descubre que un trago de agua a tiempo evita dolores de cabeza. Si un día la escena se te ensucia, si la mente quiere convertirla en tribunal y colar preguntas hirientes, cambia de inmediato el foco al dato táctil, al borde de la taza, al tejido de la tela,
al peso de la madera. Quédate 5 segundos en el tacto y deja que el resto vuelva solo, porque el tacto manda en el reino de lo real. Y cuando el tacto manda, la mente aprende a hacer silencio. Quiero darte ahora una aplicación directa en interacción. No te hablo de un teatro extraño. Te hablo del momento en que su nombre aparece en la pantalla o su voz entra por la puerta y tu cuerpo, entrenado, está listo para tomar el mando. En ese instante, mientras saludas con naturalidad, activa la microinhalación de 4 y la exhalación de 6 que ya vive en ti. Posa por un segundo la atención en el área del corazón como si respiraras a través de ella. Desliza tu marca sensorial con la elegancia de quien acomoda un anillo o alisa una costura. Y convoca el fotograma por 10 segundos en segundo plano. Textura, luz, sonido, emoción guía. Y observa el milagro más pequeño y más poderoso. Tu tono baja medio tono sin perder brillo. Tus pupilas sostienen la mirada sin invadir. Tus hombros no suben de golpe. Tu mandíbula no se traba. Tu humor aparece como si siempre hubiese estado ahí. Y la conversación respira. Y donde la conversación respira, el deseo de estar cerca crece. No por sugestión externa, por alivio interno. Y el alivio, ya lo sabes, es el imán silencioso que hace que uno quiera quedarse. Si él no está presente y el desafío es el vacío de un silencio que antes te devoraba, usa la escena como puente de estabilidad. Coloca el teléfono en la mesa como si colocases una piedra que no te manda. Respira 4/6 2 ciclos. Toca tu marca 10 segundos. Convoca la textura y la luz y el sonido. Pronuncia tu microfrase y vete a la vida con un acto físico que confirme tu autonomía. Caminar, ordenar, escribir lo que sí depende de ti. Y notarás que la cuerda que tiraba de tu estómago se suelta sin que hayas tenido que cortar nada con tijeras. Porque no estamos amputando deseo. Estamos enseñándole a volver a casa sin destruir el mueble por el camino. Si aún así surge el viejo impulso de convertir la visualización en hechizo, de obligarla a traer una reacción inmediata, recuerda la regla de oro que te mantiene libre. La escena se entrena para ti, no contra él. Si el resultado ocurre, que ocurra por resonancia, nunca por presión. Porque la presión produce una copia barata de cercanía, mientras que la resonancia produce una afinidad que se sostiene sola. Tal vez te preguntes cuánto tardará tu cuerpo en convertir esta miniatura en reflejo, y la respuesta no es una promesa vacía ni un calendario rígido, es una certeza basada en cómo aprende un sistema vivo. El aprendizaje somático necesita repetición amable y señales claras. Si tu escena se mantiene constante, si tu marca se activa siempre al final de tu respiración de coherencia, y en 2 o 3 momentos del día, si tu microfrase no se vuelve un rezo desesperado sino un sello de confirmación, en 2 semanas notarás que el acceso es automático, en 3, que aparece en circunstancias adversas, en 4, que tu presencia ya no pide permiso a tu humor para ser elegante, y entonces el entorno lo nota, a veces en cambios sutiles de vocabulario, a veces en propuestas que nacen de él, a veces en la calidad nueva de un silencio compartido que antes no existía, y tú, que te conocerás por dentro con mayor precisión. Sabrás distinguir el eco de tu trabajo en el mundo de las coincidencias con las que antes te distraías. Hay errores comunes que evitarás si los nombras ahora. Uno es convertir la escena en un museo del pasado, eligiendo un recuerdo que duele más de lo que nutre, y repitiéndolo hasta volverlo estatua. Si te atrapa la nostalgia ácida, cambia el ancla sensorial por una que no te arrastre. Recuerda que el objetivo no es llorar bonito, es encender un clima habitable. Otro error es llenar la miniatura de instrucciones. Ahora mira esto, ahora piensa, aquello, ahora di lo otro. La mente se cansa, el cuerpo se desconecta, vuelve a lo táctil, luz, sonido, y deja que la emoción haga el pegamento. Un error más es usar la marca sensorial como botón de pánico cada 30 segundos. Si la sobreactivas pierde nobleza. Úsala como campanada, no como alarma. Y el último error, el más sutil, es usar la escena para escapar del presente. Si alguien te habla, estás en la escena y en la conversación, no te vayas, no te retires del mundo.
Trae el mundo a tu estado, porque de eso se trata, no de refugiarte, de irradiar. Te compartiré una viñeta breve que resume la elegancia del método. Una mujer acostumbrada a apretar los hombros cuando escuchaba su voz al teléfono. Entrenó un fotograma tan sencillo como la yema de sus dedos rodeando la cerámica de una taza, mientras la luz de la mañana hacía brillar un poco de polvo, y un murmullo eléctrico del refrigerador marcando un tiempo antiguo. En 4 días notó que su hola salía un tono más bajo y un gesto menos alto, en 7. Que podía dejar una conversación arriba sin necesidad de confirmar si estaba todo bien, en 12. Que él comenzó a proponer cafés en horarios donde antes jamás se animaba, no porque la taza fuese mágica, sino porque su estado dejó de exigirle atajos a la realidad. Y la realidad, cuando no es perseguida, suele llegar. Podríamos adornar esta historia con más épica, pero prefiero que te quedes con lo esencial. Una escena mínima, una respiración amable, una marca sensorial, una frase que confirma, y la voluntad tranquila de repetir sin cansarte de ti. Ahora toma tu cuaderno o tu mente clara y escribe con precisión tu escena. 5 líneas mentales que la vuelvan inequívoca, la textura elegida y dónde la sientes, la luz elegida y por dónde entra, el sonido de fondo que acompaña, la emoción guía que colora las paredes del pecho, la marca sensorial que tocarás, la microfrase que sellará. Memorízala como quien memoriza una dirección a la que volverá a menudo. Y prométete practicarla hoy, en 1 hora, en la tarde, antes de dormir, no con obsesión, con amor propio. Porque cada visita deja un rastro y cada rastro se vuelve camino, y cada camino, hábito. Y cuando mañana el mundo te pida resultados, tú sabrás que ya hiciste la parte que te corresponde. Habitar el clima que llama sin gritar. Sostener la música que invita sin mendigar. Encender la lámpara que orienta sin quemar. Y con esa seguridad asentada, vamos a elegir el momento del día que más multiplica tus esfuerzos. No para encerrar la práctica en un horario rígido, sino para aliarte con una ventana biológica que baja el ruido del mundo y sube el volumen de tu señal. Así que ven, respira una vez más a 4/6 mientras palpas tu marca. Deja que el fotograma brille un segundo y acompáñame a la siguiente parte, donde entenderás por qué hay una franja de tiempo que funciona como puerta dorada y cómo atravesarla aun cuando tu agenda parezca de hierro. Quiero que cierres los ojos un segundo y te des cuenta de algo sencillo y enorme a la vez. Hoy no aprendiste un truco para forzar un mensaje. Hoy encendiste dentro de ti un interruptor que no depende de nadie. Un ritmo que puedes convocar en 3 minutos. Una escena mínima que tu sistema reconoce como hogar, y una marca tan sutil que cabe en la yema de un dedo, pero cambia el clima entero de una conversación. Si llegaste hasta aquí, ya sentiste en el cuerpo la diferencia entre perseguir y emitir, entre pedir pruebas y confirmar por dentro, entre respirar a trompicones y convertir tu corazón en el metrónomo de tu presencia. A partir de ahora, cada encuentro que tengas, con él, con tu trabajo, contigo, se apoya en ese estado y no al revés. Y cuando tu estado conduce, el mundo coopera. No porque lo domines, sino porque por fin le das una señal clara a la que responder. Te voy a pedir algo que puede parecer pequeño, pero que para esta comunidad significa mucho. Suscríbete ahora mismo y quédate cerca. Suscríbete porque lo que hoy acabamos de abrir es apenas el umbral. Viene una secuencia completa para que lo que encendiste se vuelva inevitable. Vamos a entrenar microcoherencias de emergencia para días de tormenta. Vamos a construir la escalera de presencia para subir tu estado en contextos reales, reuniones, reencuentros, silencios largos. Y vamos a revelar la pieza que prometí al inicio. Esa llave que casi nadie enseña porque exige confianza verdadera. Cómo soltar la forma sin perder el resultado y ver cómo, paradójicamente, llega más rápido. Suscríbete y activa la campana para que no dependas de la memoria ni del algoritmo para encontrar este espacio. Que sea este espacio el que te encuentre a ti, a la hora justa, cuando tu cuerpo esté listo para practicar.
Si algo de lo que recibiste hoy tocó una fibra, dímelo abajo en los comentarios con honestidad radical. ¿Cuál será tu emoción guía? ¿Qué fotograma elegiste? ¿Cuál será tu marca sensorial? Escribe una sola frase que quieras convertir en tu sello interno. Aquí hay paz. Mi corazón sabe. Estoy en casa. Y déjala por escrito como un acto de compromiso contigo. Responderé a los comentarios que más detalle compartan. Y en el próximo video, voy a tomar 3 de esos casos para mostrar, paso a paso, cómo ajustar el compás y afinar la escena hasta que funcione incluso cuando el mundo sube el volumen. Esto no es un show de promesas. Es un taller vivo, con práctica, con iteración, con evidencia en tu propio día. Antes de que te vayas, quiero que cierres este ciclo como lo abriste. Con una respiración. Inhala por 4, exhala por 6. Posa un instante la atención en el área del corazón. Roza tu marca con la delicadeza de quien acomoda un anillo y convoca tu fotograma durante 10 segundos. Permite que la emoción elegida se asiente como una luz cálida detrás del esternón. Y confirma por dentro, sin apuro, que no necesitas mirar el teléfono para saber que avanzaste. Esa certeza, pequeña, silenciosa tuya, es el verdadero resultado de hoy. Lo demás llega por añadidura. Si quieres que más personas practiquen contigo, comparte este video con quien sabes que respira corto y merece aire. Con quien confundió cercanía con presión y solo necesita aprender a emitir una señal más limpia. Cuantos más practiquemos, más fácil será sostener este estándar en el mundo real. Conversaciones con pausa, límites nítidos sin hielo, deseo que no asfixia, encuentros que suben la nota y cierre arriba sin teatralidad. Este canal existe para eso, para entrenar estados que mejoran la vida, no solo las relaciones. Suscríbete ahora, activa la campana y deja tu comentario. Mañana seguimos. Te espero en la próxima parte con la herramienta que sella todo lo que hiciste hoy y convierte tu presencia en esa lámpara estable que atrae sin gritar. Respira una vez más. Ya estás en casa.